Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 25 de diciembre, es Navidad. Espero que hayan pasado una linda Navidad, una linda Nochebuena. Espero que hayan disfrutado en familia, y los que tuvieron la oportunidad de un reencuentro, Dios les bendiga. No he recibido hasta ahora en mi teléfono ninguna mala noticia, gracias a Dios. Creo que mis amigos y mi familia estamos bien, y esto es una bendición. Es una Navidad distinta a las demás. La Conferencia Episcopal del Salvador mantiene la actitud de rechazo a la aprobación de la ley que permite la explotación minera. Yo sigo estando con la Conferencia Episcopal, con el arzobispo Monseñor José Luis Escobar, porque sé que muchos en nuestra iglesia vamos a estar en contra de esta explotación minera. No importa las decenas, los cientos, los miles de millones que puedan provenir de esa minería. Creo firmemente que será un dinero mal habido. El dinero mal habido es el que se obtiene a pesar de hacerle daño a otras personas. Es un dinero mal habido. La Conferencia Episcopal, en ese comunicado firmado por el presidente y por el vicepresidente, todavía guardan la esperanza de que no se proceda. Se habla que ya viene la maquinaria. Todavía la conferencia guarda la esperanza que no se proceda. Es una Navidad distinta. Yo diría que casi todo venía bastante bien. No todo, pero casi todo venía bastante bien. Pero ahora el gobierno, los diputados, están frente a una muralla llamada iglesia. Yo estoy del lado de la iglesia. En esto jamás estoy del lado del gobierno. Esta es la Navidad, así nos encuentra la Navidad. El Papa Francisco acaba de inaugurar el año jubilar. Tenemos un año para un reencuentro con nosotros y nosotras. Esto es lo que quiere Dios. Un encuentro y un reencuentro con nosotros mismos, para que seamos cada vez mejores cristianos y mejores ciudadanos del reino. En la primera parte de hoy vamos a comenzar a escuchar a Monseñor Romero hablando de la iglesia. Vamos a usar un fragmento todavía de la homilía del 23 de julio de 1978, pero vamos a ahondar en esa palabra iglesia, y podemos decir la iglesia de Monseñor Romero, que no es la iglesia de cualquier otro obispo. Esta es la iglesia de Monseñor Romero, basado en las lecturas que sirven de marco para este segundo domingo de Pascua, el 23 de julio de 1978. Monseñor Romero habla precisamente de esa actitud, y coincide, Dios usualmente coincide
con la actitud que ha tomado Monseñor José Luis Escobar y la actitud que ha tomado la Conferencia Episcopal. La Iglesia está al servicio de los pajaritos, según la parábola. La Iglesia está al servicio de todo el pueblo del Salvador, de los que no van a ser afectados por la minería y de los 7 departamentos que van a salir afectados. La Iglesia, ahí lo describe Monseñor, es el refugio de unos y de otros. Oigamos a Monseñor. Finalmente, hermanos, mi tercer pensamiento: la Iglesia, signo del Espíritu de Dios en medio de los hombres. Y aquí me valgo de la tercera parábola que Cristo nos ha propuesto. El reino de los cielos se parece a una semillita de mostaza que alguien sembró y que fue creciendo hasta hacerse arbusto, y los pájaros venían y se posaban en él. Es una imagen de la Iglesia como signo en el mundo. Así como el arbolito es un signo de protección para el pajarito que vuela buscando sombra, la Iglesia es eso, un signo donde los hombres encontramos la plenitud de los medios traídos por Dios. Ya decía antes que no vamos a esperar de todos los que reparten la vida de Dios la santidad que debían de tener, que debíamos de tener, pero sí sepamos, como decía Manzoni, el gran escritor italiano, cuando yo me arrodillo ante un confesor, no me importa saber si ese hombre está más necesitado que yo del perdón de Dios. Lo que me importa es que en ese momento será el signo del perdón. Yo te absuelvo, aunque sea un pecador, me absuelve en nombre del que perdona y quiere convertir a los hombres. Es un signo. Esta catedral, por ejemplo, ahora con ustedes aquí adentro, es el signo de quienes buscan la palabra, la Eucaristía del Señor. Signo, todo manifestación de iglesia. Queridos hermanos, seamos como el granito de mostaza de hacer crecer este signo y que seamos verdaderos instrumentos, señales por donde encuentra el hombre la salvación. Que todo hombre de iglesia, todo ciudadano del reino sea de verdad en medio del mundo una invitación del trigo a la cizaña para que se convierta y siendo cada día más pleno de cosecha para el reino de los cielos. Ahora comprenderemos, hermanos, perdonen que hasta el último lleve este relato, cómo esta iglesia signo, esta iglesia fermento, esta iglesia trigo en medio de la cizaña, esta iglesia nos ofrece en esta semana muchas señales de su presencia, así como también muchos rechazos de la cizaña que la rodea. Es la homilía del 23 de julio de 1978. Hemos estado estudiando en esta homilía quién es Dios. Leímos las 4 características. Hemos entendido también los 2 amores, el servil, el filial. Seremos libres de sentir amor servil o amor filial. Hay de los 2, podemos optar. Ahora finalizamos este segmento de la homilía de Monseñor Romero, 23 de julio 78, con una descripción de la iglesia. La iglesia es el trigo en medio de la cizaña. La iglesia es el fermento en medio de la masa que una mujer coloca para hacer el pan, que los panaderos saben muy bien. La iglesia es esa semillita de mostaza que hace crecer un árbol, se hace grande y todas las aves llegan
a refugiarse en ese arbolito, a hacer sus nidos en el arbolito. Esta es la figura de la iglesia. El trigo y la cizaña, ya lo hemos estudiado, pero ahora que vamos a comenzar el año litúrgico, vamos a estudiar, ahora nos toca estudiar el Evangelio de Lucas en todo el año. Vamos a ver las parábolas y vamos a ver cómo el trigo y la cizaña se parecen cuando están jóvenes, cuando nacen, cuando crecen, pero se diferencian porque uno, solamente el trigo, da fruto. La cizaña es solo paja, así de ahí se usa ese término, solo paja, no da fruto. Por sus frutos los conoceré. Este es el trigo frente a la cizaña. Y la iglesia, Monseñor Romero la presenta rodeada de cizaña. Gente que no da fruto, solo son paja. Y la iglesia está llamada a dar fruto. Si da fruto, es iglesia. Si da fruto, es trigo. Si no, también la iglesia es paja. Esto lo dice Monseñor. También es esa levadura, ahí, colocada en el punto exacto. No la levadura ya en una refrigeradora, en un almacén. No, en la masa, dentro de la masa. La iglesia dentro del pueblo. Ahí es donde tiene que fermentar toda la masa. Es la gran tarea de la iglesia. No solo un puñito. Tiene que fermentar toda la masa. Ayer me gustó, sabe que yo veo muchos noticieros, veo entrevistas. Ayer me gustó la humildad, no todo, pero me gustó la humildad del pastor Toby Jr. Me gustó. Cuando le preguntan por la minería y dice, sí, el arzobispo tuvo los pantalones y dio una postura. Y usted que yo no opino, porque no conozco, porque no sé. Y como la fuente de la iglesia protestante generalmente es fundamentalista, entonces a ellos les corresponde, según lo que dijo el pastor ayer, solo esperar a ver si el gobierno ha tomado la mejor decisión. Esa es su humildad. Yo la agradezco, pero no estoy de acuerdo. Pero esa es su libertad, así lo entienden ellos. Así se entiende en la iglesia evangélica. Ellos solo orar, orar y orar. Está bien, esa es su humildad. Y tiene razón. La iglesia protestante, la iglesia del tabernáculo del pastor Toby, no tiene el cuerpo que tiene la iglesia católica. La iglesia católica tiene cuerpo, tiene oficinas, tiene estudiosos, tiene especialistas. Y se une con otros especialistas. Andrés McKinley, especialista en la UCA, 30 años de andar investigando las minas y está seguro que esto es un verdadero desastre. Entonces la iglesia no puede estar fuera de la masa, hay que meterse en la masa. Por eso la iglesia, cuando habla en nombre del pueblo y cuando habla en nombre de Dios, es porque está dentro del pueblo y porque Dios está dentro de la iglesia. El arzobispo habló en nombre de Dios y en nombre del pueblo, porque la iglesia está dentro de la masa. Y la última figura es la semillita de mostaza. La iglesia es esa semillita de mostaza que se produce, que se convierte en un gran árbol. Muy chiquita es la semilla, pero se hace algo grande. Llevamos 2000 años de iglesia. 2000 años creciendo y creciendo y haciéndose cada vez un árbol más grande en donde son bienvenidos y bienvenidas todos los pájaros, todas las pájaras, y son bienvenidos todos los hombres y todas las mujeres. La misión de la iglesia es proteger. Las lecturas para el día de hoy están tomadas como son solemnidad. Tenemos 2 lecturas, primera y segunda lectura y el Evangelio. Y comenzamos leyendo Isaías 52, del 7 al 10, y dice lo siguiente. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero
que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sión. Rompan a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Isaías 52. ¿Se acuerda que hemos hecho la división de los 3 Isaías? El primer Isaías, del 1 al 39, el original, el que quiere prevenir que no hagan alianza con Egipto, no se metan en eso, espérense, Dios los cuida. No, hicieron alianza, vino Babilonia y destruyó Egipto y destruyó Jerusalén. Estamos leyendo el Isaías 52, el Isaías del exilio, 40 al 55. Es un autor, no sabemos el nombre, pero él firmó, esto lo escribió Isaías, es una pseudonimia, usó un seudónimo y se le atribuye entonces al profeta Isaías. Este autor del segundo libro de Isaías, 40 al 55, está viviendo los horrores de la esclavitud, del exilio en Babilonia. Pero es un profeta y anuncia el fin del exilio y el inicio de la reconstrucción de Jerusalén. Qué hermosos son por los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina. Allá Babilonia tiene sus reyes, pero ustedes tienen su Dios, y este Dios reina. Canten a coro, canten, ruinas de Jerusalén, porque Dios ha rescatado a Sión. Dios vuelve. Esta lectura se aplica para el momento, claro que se aplica para el momento que está viviendo el pueblo en la esclavitud. Yo sé que muchos de ustedes tienen mi edad, tal vez no tendrán mi misma experiencia, pero saben lo que significó aquel 31 de diciembre de 1991, cuando minutos antes de las 12 se nos anunció que se acababa la guerra. Yo sé lo que se siente saber que ya no va a haber más guerra en el país. Eso se anunció en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas. Y aquí lo celebramos con muchos cohetes. Cuando un pueblo está esclavo y mira en el horizonte su liberación, hay fiesta. Lamentablemente, nuestro país está al revés. Estábamos bastante bien y vamos hacia algo muy, muy malo. Aquí el mensaje de Isaías no aplica. Aplica para Jerusalén, para El Salvador no aplica. No podemos cantar, no podemos exultar, no, porque no hay ningún mensajero que anuncie buena noticia. Hay 57 mensajeros que anuncian mala noticia, 57 diputados que trajeron mala noticia, malísima noticia, perversa, maldita noticia. Van a destruir. No se aplica el mensaje del profeta Isaías aquí. Vamos al revés. Estábamos bastante bien y vamos hacia algo muy malo, muy perverso, muy dañino. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 6, y dice lo siguiente: en muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente
a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los signos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta lectura sí aplica, porque Dios hablaba en el Antiguo Testamento por medio de profetas y otros prodigios, signos. Después de 400 años de silencio de Dios, silencio profético, aparece Juan. Y Juan anuncia que ya viene. Y usted y yo hemos creído que Juan lo anunció y que Jesús vino y habló, y les decía ayer, y va a seguir hablando. Dios no guarda silencio, porque Dios es Jesús. Y Jesús habla con su palabra, y Jesús habla con sus profetas como Monseñor Romero, y Jesús habla con mensajeros como Monseñor José Luis Escobar. Dios sigue hablando y va a seguir hablando. Y el grito en el país, el grito de Dios en el país va a ser no a la minería. Dios va a seguir hablando. Antes habló por los profetas y por buenos prodigios. Ahora habla en persona. Es Jesús el que habla. Cuando Monseñor gritó en nombre de Dios, en nombre de este sufrido pueblo, Dios habló y Dios sigue hablando por Monseñor Romero. Tiene razón la carta a los hebreos. En los últimos tiempos, Dios envió a su Hijo. Esta carta antes se le atribuía a San Pablo. Los estudiosos lo fueron descartando porque Pablo nunca concibió a Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad. La carta a los hebreos sí, está sentado a la derecha de Dios Padre. San Pablo no alcanzó a llegar hasta ahí. Ahora el Padre, Dios, envió a su Hijo. Y ahora no nos habló por medio de profetas, no, ahora nos habla por su Hijo. Y todo aquel que hoy habla en nombre de Cristo es un profeta, es una profeta. Si usted dice la palabra de Cristo, usted y yo hablamos la palabra de Cristo, somos profetas. Y es Dios el que habla en persona. Monseñor lo hizo muy bien. José Luis Escobar, Monseñor José Luis Escobar lo está haciendo muy bien. Está hablando en nombre de Dios y en nombre del pueblo. El Evangelio de hoy, vamos a tener que hacer una larga explicación. El Evangelio de hoy está tomado de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5 y del 9 al 14. Y dice lo siguiente. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella
no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. La palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos venido estudiando todo el tiempo de Adviento, que yo lo llamo solo Adviento. Hemos llegado a la Navidad y hemos dicho insistentemente que solo 2 evangelios, Mateo y Lucas, hablan del niño Jesús, de la infancia de Jesús. Mateo justifica que Jesús es hijo de David. A Lucas no le interesa eso. Vamos a estudiar pronto a Lucas. En medio de Mateo y Lucas, hoy 25 de diciembre la iglesia mete el Evangelio de Juan. Juan, curiosamente, no habla del niño Jesús. No. Habla de Jesús eterno. La traducción aquí dice la palabra, pero la palabra más adecuada puede ser verbo. Jesús era el verbo. Jesús es el verbo. Jesús será el verbo. Ya existía. Entonces la Navidad en Juan es solamente el aparecimiento de ese Jesús, que es el verbo, y que ya existía. Aquí no hay una madre María, aquí no hay un padre José. No, aquí no hay pastores tampoco cantando. No, eso es de Lucas, eso es de Mateo. Aquí no hay nada de eso. En esta Navidad de Juan, como la describe el prólogo, el verbo, Jesús, ya existía. Todo se hizo por él. Estaba ahí en la creación. Él es la luz. Y la luz vino. Y las tinieblas no la soportaron. Cuando Monseñor Romero estaba sepultado en la parte alta de la catedral, en la nave izquierda, en una tablita de madera pusieron: la luz vino a las tinieblas, y las tinieblas no la soportaron. Monseñor era la luz, porque venía de parte de Jesús. Y las tinieblas, la oligarquía, el gobierno, los escuadrones de la muerte, no lo soportaron, porque ellos son tinieblas. En el principio estaba el verbo. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo soportaron. Las tinieblas no soportan la luz, y las tinieblas siempre pretenden apagar la luz. La Navidad de Juan
la Navidad del Evangelio de Juan no tiene nada que ver con Mamá María, Papá José, pastores, los famosos 3 Reyes Magos que los vamos a estudiar. No tiene nada que ver con esto. La Navidad en Juan es Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y allá estaba el Verbo. Allá estaba. Y se vino y puso su tienda entre nosotros. Esta es la Navidad que nos presenta Juan. Habitó. Puso su casa. Puso su champa entre nosotros. Este es el Jesús que no tiene nada que ver con el niñito del nacimiento. No, nada que ver. Esto es otra cosa. Juan nos hace sentir que ese Jesús que es eterno, apareció eterno, desapareció eterno. Y Jesús sigue siendo eterno. ¿Puedo yo decir Feliz Navidad desde Juan? No, porque no hay un nacimiento. En Juan no hay natividad. Eso significa nacimiento, natividad. No hay Navidad, porque Jesús es eterno y apareció en medio de nosotros, puso su tienda en medio de nosotros. Él es la luz y las tinieblas luchan contra esa luz, pero siempre va a triunfar la luz. Monseñor José Luis Escobar, la Conferencia Episcopal no están equivocados. El equivocado es el gobierno. Ahora puedo decir, la Conferencia Episcopal son la luz y el gobierno, diputados, son las tinieblas. Las tinieblas van a querer vencer la luz, no van a poder. No pudo el Imperio Romano. No pudo Herodes. Este gobierno no va a poder. No va a poder vencer la luz. La luz siempre va a triunfar. Y cuando llegue el momento duro de la historia, si es que aplican la minería, y veamos que la minería es una fábrica de desiertos, la luz va a tener la moral de decir, yo te lo dije. La luz brilla en las tinieblas. Esto es el Evangelio de Juan. Juan no se parece, por eso no es sinóptico. No se parece a Marcos, a Mateo y Lucas. Habla de otra manera. Jesús es la luz y las tinieblas no la soportan. Pero la luz siempre, siempre vence las tinieblas. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.